Aunque Ryzen 7000 y su plataforma M5 ya se estarían situando dentro de esos mercados para dar finalidad hacia uno de los mejores entregas en CPUs y una de las plataformas que logró finalmente plantear algo contundente como para quitar de su podio a Intel, no hay que negar que detrás de todo esto se quedaron unas joyas de productos que aún tendrían bastante vida bajo la combinación con componentes actuales. Y entre ellos es donde siguen reluciendo opciones como el Ryzen 7 5800X3D, el primer paso de la introducción de 3D VCache al mercado y la segmentación consigo hacia aquel público en gaming que desea obtener mayor rendimiento posible. Es ante lo mismo que aún quedarían muchos usuarios interesados por esta plataforma y sobre todo por aquellas reducciones de costo que vendrían después de 3 generaciones de chipset con el soporte para DDR4 y la cantidad de placas detrás de procesadores como estos. Y precisamente ante todo esto mencionado es donde la combinación de procesadores como el 5800X3D en complemento a gráficas tan recientes como la RX 7800 XT se convierte en una construcción bastante acertada, y con ello y a través de este video te estaré mostrando 3 ensambles distintos que vas a poder realizar a fin de tus necesidades y desde la búsqueda por una primera construcción con la cual puedas llegar a plantear la mayor reducción de precios posibles ante esa configuración. Una segunda categoría que te mostraría el mejor balance calidad-precio entre los distintos componentes a incorporar. Y finalmente, una última categoría con la cual vas a poder acceder hacia una construcción con el mayor aprovechamiento de estos dos componentes desde la suma de añadidos específicos. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los ensambles y componentes mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de esos ensambles, a partir de esos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esa generación sería compatible con todos los chipsets para el socket AM4, que vienen desde toda la serie 300, 400 y 500, y por lo menos a día de hoy te diría que no tases por ningún modelo en chipset de la serie 300 o 400, a menos de que encuentres una oferta que no puedas rechazar, o evidentemente si ya tienes la misma. El por qué no optar por estas sería porque no hay mucho sentido en realizar una compra a día de hoy a partir de estas, teniendo sobre la mesa toda la gama de chipsets de la serie 500 y las mejoras sobre cada generación. Pero sobre todo, no lo haría por las actualizaciones de BIOS, ya que sí que tendremos que actualizar la BIOS en muchas de esas placas, y donde precisamente tienes menos probabilidad de que no te toque actualizar esa BIOS es a través de la serie 500 de chipset. Con esto no digo que todos los modelos que compres en A520, B550 o X570 vengan con la BIOS actualizada de fábrica para dar soportes a CPU, ya que realmente eso no se puede asegurar, depende del lote del vendedor como la compañía en cuestión, pero sí que la probabilidad es más alta de que vengan actualizadas. Y el único chipset con el que te puedo asegurar algo es con X570S, que son las últimas alternativas de la generación, y donde sí que tendremos soporte de fábrica. De resto, pues normalmente se etiquetan las cajas con la referencia de mantener soporte en Ryzen 5000. De igual manera hay alternativas que se marcan como versiones 2 o Max, como F-Gaming 2 o Aorus Elite 2, hasta la Tomahawk Max, que detonan la actualización de BIOS y otros cambios en las placas, además de que evidentemente te aseguras más preguntando a tu vendedor, aunque sí hay una medida segura que puedes encontrar y con la cual no te debería importar la BIOS que nos llegue con nuestra placa base, y es que la misma cuenta con una utilidad para actualizar esa BIOS sin un CPU en el sistema. Dichas utilidades las puedes ver en las características de la placa, o físicamente en el backplate o sobre el tablero, y reciben el nombre de QFlash Plus Button en Gigabyte, BIOS Flatback Button en Asus y ASRock y Flash BIOS Button dentro de MSI. Solo mira que se cuente con estas dentro de las características, y sin importar la BIOS con la que venga la placa, podrías actualizar esta con un pendrive y sin usar una CPU de pasadas generaciones. Tienes un video en el canal con más información de ser necesario. De igual manera, todas las placas mencionadas en este video asegurarían por lo menos que se nos provea esta utilidad. Siguiendo relaciones a CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo que tendremos que añadir esa a nuestro presupuesto, y en este caso, siendo de lo más conveniente el pasar hacia esas refrigeraciones líquidas. Por parte de su gráfica en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por AMD partiría en los 700 watts, que ante un consumo de 263 watts de la GPU, más otros 105 watts del procesador,
Pues evidentemente esas fuentes de 700 watts se le ajustarían bien, además de que lo recomendable sería inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad tampoco hay mucho a tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente. De igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre esos componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción e ir evaluando los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ensamble económico. Una de las ventajas de mantenernos dentro de esa generación sobre todo llegaría en cuyo caso de querer reducir los costos dentro de la construcción, pero aún así seguir manteniendo el máximo rendimiento ante el gaming. Con eso precisamente podemos reducir significativamente nuestro presupuesto ante los componentes que directamente dan soporte a esa CPU, como puede ser la placa base, desde donde precisamente partirían esas recomendaciones, contando así con la posibilidad de acceder en chipset de pasadas generaciones, siempre y cuando esto nos garantice el que venga con sus BIOS actualizadas, o con las utilidades para actualizarse en una CPU en el sistema. Ante esta base es donde precisamente podríamos partir con la primera recomendación sobre la Asus Prime B450MA2, que sin ser de las placas más recientes, ya es un modelo que nos suministra BIOS Flatbed Button para actualizar esa BIOS, e inclusive también se anuncia ya con el soporte para Ryzen 5000 de fábrica. Y como muchos de esos modelos económicos, nos traería una base simple, 6 fases como total dentro del URM, 4 para su V-Core, MOSFET de gama baja, y sobre todo a destacar que por lo menos se da disipación en esos mismos V-Core. No es nada del otro mundo, pero sí que nos daría soporte sin problema a esta CPU. Asimismo veremos que parte añadiendo un M.2 en PCI Express 3.0 y SATA, además de una conectividad para USB a través de su backplate, bastante acorde a su gama. Poco más realmente se podría mencionar acá, pero donde más debe brillar es por costo, y sí que lo hace. Esto la hace nuestra primera alternativa, pero no la única, y lo mismo nos conduciría hacia A520, donde los modelos básicamente son iguales a esta. De hecho, hasta los costos apenas si toman alguna diferencia. De ahí, por ejemplo, sobresalen opciones como A520MS2H, que aparte de que no cuenta con una disipación para los V-Core y que también reduce los slots en la RAM, no tendría ningún cambio extra, comparten añadidos y costo, por lo que de igual manera sería recomendable. Por último, dentro de A520 también verás la Aorus Elite, que sí que tiene una mejora relevante para esta CPU, y es que nos añade un MOSFET extra para su V-Core, pero sobre todo nos da una disipación completa para su URM, y una estética más distintiva desde una placa de formato ATX, que aporta inclusive reforzamiento en el PCI Express, más puertos de expansión y un backplate unificado desde lo que sigue siendo un costo reducido. A partir de acá y toda aquella placa de gamas de entrada dentro de estos chipsets que empiecen a tocar costos con B550 sería descartada, ya que solo aumentarían esos costos, pero no características relevantes, por lo que si nuestro presupuesto no se encuentra tan reducido, el siguiente paso conduciría ante B550M DS3H y la Aorus Elite Micro ATX, placas que de igual manera siguen siendo simples, pero donde tendremos mejoras como en el que ambas podamos tener el paso en 2M.2, donde no solo vendría esto, sino que también se adentra el soporte en PCI Express 4.0 para una de esas conexiones. Prácticamente se parte del mismo URM de la Aorus Elite de A520, disipación para los V-Core con mejor trabajo en la Aorus Elite Micro ATX de B550, además de que también da el reforzamiento de su PCI Express y un backplate unificado. Aunque aún con todo ello, sobre todo el cambio que debes tener presente de esa placa base sería el que nos dé un W.2 y se parta con el soporte en PCI Express 4.0. Por último, y para esta categoría surgirían modelos como B550A Pro, la cual nos conduciría nuevamente a una placa TX. Con esta vendría por ejemplo el que sea la disipación de ese M.2 principal, así como el que podamos estar contando con una doble conexión hacia USB-C entre su backplate y encabezados internos, una mejora sobre el URM y la disipación, aunque nos conduciría hacia diseños con dobladores, pero realmente es una excelente base que se replicaría en varias alternativas por encima de su gama y que estaría disponible a través de este modelo con el menor costo posible. Y al igual que cada una de las opciones mencionadas, contaría con utilidades Flash BIOS para actualizar esa BIOS de ser necesario. Como vimos, cada modelo de estos tiene sus mejoras y escalaría poco a poco. No hay una alternativa en específico a mencionar, porque realmente la decisión debería ajustarse según tus necesidades y presupuesto. Eso sí, teniendo en cuenta que las mejoras de muchas de esas placas se harían a partir del aumento sobre M.2, pues precisamente partiremos en las recomendaciones ante las unidades a incluir. Aquí lo principal ante un costo reducido serían alternativas por SATA, sobre todo SSDs como los Western Digital Blue o Green,
pueden ser excelentes opciones. Sin embargo, para el almacenamiento principal directamente me movería ante las posibilidades que surgen en M.2, ya que la diferencia en costo es mínima con esas mismas opciones en SATA y aparte se darían una mejora muy importante en rendimiento. Con esto y teniendo en cuenta que el uso de PCI Express 3.0 en esos modelos de menor gama sería el estándar, pues precisamente las recomendaciones partirían en estas unidades y con ello vendría el Samsung 980 para PCI Express 3.0, una alternativa muy económica en una excelente compañía, donde gran parte de su costo sería consecuente con que usara caché para aumentar las frecuencias que anuncian, pero que sigue siendo más que apropiada ante esa configuración. Por otro lado, y si tal vez la placa que escogiste ya puede acceder ante PCI Express 4.0, esa segunda alternativa a tener en cuenta partiría sobre los SN770 de Western Digital, que prácticamente reúnen los mismos costos que las opciones de Samsung, pero escalando sus frecuencias en coherencia a PCI Express 4.0. A partir de ahí pasamos directamente hacia la memoria RAM que deberíamos escoger, donde si buscamos opciones más asequibles, lo más conveniente sería optar por una configuración de 16 GB compuesta por dos módulos, teniendo así modelos claves entre los cuales decidir, por un lado las Corsair Vegans y desde el otro las Vulcan C30 Group. Una base simple, sin iluminación, pero bien trabajada, y ante buenas compañías con las cuales partiría hacia frecuencias en los 3200 megatransfer como un excelente punto de partida para minimizar cualquier pérdida de rendimiento por mayores frecuencias. Considerando estos tres aspectos iniciales, podemos profundizar en detalles más específicos relacionados con los dos componentes claves. Por ejemplo, en el caso de la CPU, pues realmente no hay forma alguna de reducir los costos base, aunque sí que podremos intentar plantear reducciones nuevamente alrededor de su soporte, y en ese caso ante la disipación que utilicemos, lo cual nos llevaría ante una primera instancia hacia alternativas en refrigeraciones por aire, que sería lo más económico dentro de ese mercado, y donde surgirían varias opciones, pero entre ellas mi modelo preferencial se trataría de la Peerless Assassin dentro de Thermalright, que es un modelo bastante robusto con 6 tubos a doble ventilador y su precio no tiene competencia. Lo más cercano por costo vendría a partir de la AK500 en Deadcool o la NH U12S Redux de Noctua, que aunque son buenas opciones y pueden dar soporte a esa CPU sin problema, no son comparables a la Peerless Assassin y aparte contarían con un mayor costo. Es tanto así que en realidad esta Peerless Assassin de hecho es una opción que compite directamente con AK620 de Deadcool, que se encuentra por encima de esas gamas y al doble de costo que esa opción de Thermalright, y por ende pues sería nuestra principal recomendación en un costo reducido. Por otro lado, si estamos considerando las refrigeraciones líquidas, un modelo inicial que deberíamos considerar es la Magic Zenith V2 de Thermalright. Básicamente este modelo tiene las mismas bases de las refrigeraciones por aire mencionadas con anterioridad y tiene un precio bastante económico que compite directamente con la AK620, sin embargo ofrece un rendimiento superior. De hecho, tiene un efecto similar al de esa alternativa por aire, al llevarnos hacia una opción que iguala a otros modelos recomendables para esta categoría como la serie Castle de Deadcool o la CLS520 SE, pero lo mismo lo hace ante un menor precio. Con esto prácticamente estamos finalizando la lección de componentes para esa construcción. Ahora debemos abordar la lección de la gráfica, y en este punto es importante destacar que no hay muchas formas de reducir significativamente los costos en este aspecto. Lo mejor que podemos hacer es centrarnos en las tarjetas gráficas con el precio base, que generalmente incluyen modelos a doble fan, como las Challenger de ASRock o las Pulse de Sapphire, entre otras alternativas que inclusive nos podrían llevar hacia los 3 fan a partir de modelos como las Squid 319 de XFX o las Gaming OZ de parte de Gigabyte. Aunque eso sí, es importante destacar que independientemente del modelo que escojas, unificaremos la elección de la fuente de alimentación, apegándonos a las recomendaciones de la compañía, que indicarían un punto de partida de al menos 700 watts, y dando paso a los 750 watts como el estándar que se manejaría. Lo mismo nos dejaría un buen margen para los dos componentes principales, así como ante el resto de características adicionales, y ante dicha elección tenemos dos alternativas, una de Thermaltake con la GF1 y otra desde la MSI con la A750GF, que aunque no son los modelos más económicos disponibles, son de las mejores opciones en términos de relación calidad-precio ante un componente que no deberíamos descuidar. Teniendo en cuenta todos estos factores, llegamos a la elección del gabinete, donde si estamos buscando una opción económica, es recomendable explorar productos locales, ya que a menudo ofrecen una buena relación calidad-precio sin implicar riesgos significativos. No obstante, es fundamental asegurarse de que sean compatibles con las dimensiones de los componentes mencionados, especialmente las soluciones de refrigeraciones por aire de alto perfil. Por otro lado, si estamos considerando opciones de compañías reconocidas, Fantech ofrece modelos como los Eclipses G300A y P360A,
Ambos gabinetes son sólidas selecciones que proporcionan un excelente soporte para todos los componentes mencionados, y aunque presentan algunas diferencias, ambos ofrecen una relación calidad-precio muy competitiva. Asimismo tendríamos otros modelos como la NX410 de Antec, que nuevamente nos darán un excelente soporte desde los costos más reducidos, y además de también contar con una opción hacia formatos de tipo microATX, y donde precisamente surgiría el modelo de Jetskill LT1, que a pesar de que no da soporte a radiadores en la parte superior, sí que mantendría el soporte sobre el resto de los añadidos. Con esto hemos concluido la elección de componentes para esta construcción, que nos ubicaría en un rango de $1,200 a $1,400, que realmente es una excelente base teniendo en cuenta que difícilmente podríamos llegar hacia los mismos costos de optar por otras generaciones, pero que aún desde ello, y por lo menos ante el gaming, explotaremos el mejor rendimiento en la actualidad. No obstante, es importante tener en cuenta que varios de los componentes mencionados pueden tener limitaciones, especialmente hablando hacia futuro, ya que muchos de ellos son productos de gama de entrada, por lo que si tal vez quieres una construcción con un mejor equilibrio, probablemente la siguiente categoría sea lo más adecuado para ti. Ensamble, calidad, precio. Teniendo en cuenta que estamos ante una construcción sobre dos componentes que propiamente se ubicarían en una gama alta, pues evidentemente lo mejor sería acompañar los mismos desde una base apropiada de esta gama y dejar de lado las limitaciones de productos de gama de entrada desde lo que seguiría siendo costos razonables. Con eso precisamente podríamos dar elección a cada uno de sus añadidos, dando partida alrededor de su placa base, donde debemos recordar que finalizamos la anterior categoría desde el modelo B550A Pro, y desde el mismo partirían las próximas recomendaciones. El primer cambio dentro de ellos sería simplemente sobre estética, y a partir del modelo B550 Gaming Plus, que nos trae exactamente la misma base, de hecho hasta el mismo URM a partir de diseños con dobladores, pero con una estética más acorde a esta gama, un backplate unificado y una conexión para audio óptico. De resto, la misma base en 2M.2, en PCI Express 4.0 y 3.0 respectivamente, disipación en uno de estos y poco más. Es una mejora leve que, si se encuentra a un buen costo, nos conduciría sobre una excelente placa, a pesar de sus pocos cambios. Ya sobre esta vendría donde me centraría principalmente, y es ante lo que sería la conformación de tres pilares claves de esta generación en B550, F-Gaming, Aorus Elite y Tomahawk, y en específico nos centraremos ante las segundas versiones de cada modelo, F-Gaming 2, Aorus Elite 2 y además de la Tomahawk Max. La diferencia entre estas y las primeras versiones es que las segundas ya vienen con las BIOS actualizadas para Ryzen 5000, pero aparte de ello hay pequeños cambios. Por ejemplo, Tomahawk Max nos añadiría un mejor URM que cada una de estas opciones, sobre todo porque conseguiría mejores MOSFET. Por otro lado, Aorus Elite en esa segunda versión también se deshace de los dobladores para su URM, mejorando su diseño y se igualaría al de F-Gaming. Asimismo, tanto Tomahawk Max como F-Gaming darían el paso en Wi-Fi 6E, aunque también tendremos un RJ45 hacia los 2,5 GB, que sí que se compartiría con Aorus Elite, y el resto son cambios muy puntuales entre ellas, ya sea por las diferencias ante un mejor apartado estético sobre esa F-Gaming, el que Aorus Elite no suministre USB-C en ninguna representación y poco más. Realmente son placas muy cercanas, principalmente Tomahawk Max y F-Gaming 2. Se podría decir que Aorus Elite sería la peor de estas, aunque sería por mínimos apartados, y la decisión sobre aquella F-Gaming 2 y Tomahawk Max tendría que partir ante las mejoras del URM que nos haría Tomahawk Max o por el diseño de F-Gaming 2. De resto, pues son tan mínimos los cambios que casi que te diría que decidieras por la confianza sobre la marca, o ante la que mejor costo te aporte. Sin embargo, aún ante esos modelos, realmente la base se sigue apegando a las primeras alternativas mostradas, y por consiguiente a esas opciones de la pasada generación, por lo que tendremos un último modelo a recomendar para romper este esquema y mejorar esa base, si es que nuestro presupuesto aún no lo permite. Con eso nos llevaría hacia X570S y el modelo Aorus Elite. ¿Qué nos daría de mejora esta placa? Pues básicamente todo lo que nos traerían los modelos anteriores, un RJ45 los 2,5 GB, Wi-Fi 6E, mismo codec de audio desde la LC1220 VB, un URM muy similar al de esa Tomahawk Max, pero también traería mejoras, por ejemplo aumentando la cantidad como las versiones de las conexiones para USB. Se mejoraría la versión de las conexiones en sus puertos de expansión, pero su principal cambio sería el que incluye un tercer M.2, manteniendo también el soporte para cada uno de estos en PCI Express 4.0, y todo aquello desde lo que tampoco es un costo muy alejado de las anteriores opciones.
Asimismo, por encima de esto encontraremos más modelos, pero no serían consecuentes hacia esta categoría. Eso sí, desde lo mismo ya podríamos dar el salto entre las recomendaciones de parte del almacenamiento y manteniendo así el hilo de esas placas para dar con ello un aprovechamiento por completo dentro de PCI Express 4.0. Por lo menos dentro de ese almacenamiento principal. Con eso vendrían dos de las mejores opciones para esa generación, a través de lo que serían 980 Pro dentro de PCI Express 4.0 de Samsung y los SN850X de Western Digital. Ambas excelentes opciones con prácticamente el máximo rendimiento dentro de PCI Express 4.0, o por lo menos el que haría el mejor equilibrio manteniendo buenos costos. Es tanto así que desde acá el único paso que podríamos dar sería el 990 Pro de Samsung, pero realmente es muy difícil de que necesites una mejora sobre la base planteada por esas dos alternativas que seleccionamos, y es tan mínimo el cambio que casi que llega a ser en la mayoría de casos absurdo. A partir de ese punto podemos ofrecer recomendaciones sobre la memoria RAM que debemos considerar. Las mejoras principales se centrarían en construcciones más sólidas, diseños más atractivos y por supuesto el aumento de frecuencias. En este caso, te sugeriría optar por módulos que se ubiquen en los 3600 MT como una elección recomendable y a partir de unidades como las Corsair Vegans pero en esa versión Pro con RGB o las Delta RGB de Team Group. De igual manera, y si fuese posible, intentaría considerar aumentar la capacidad ante los 32 GB, si es que planeas utilizar aplicaciones de alto rendimiento, así como realizar multitarea intensiva. Con esto, hemos cubierto los tres componentes principales en esta configuración, y ahora podemos abordar la elección de la refrigeración que vamos a emplear. En este punto, las alternativas de refrigeraciones líquidas ganan mayor relevancia, y entre ellas modelos como las Artel Liquid Freezer 2 de 240 mm continúan siendo unas excelentes opciones en términos de rendimiento y costo. Gran parte de esto debido a las mejoras en la disipación activa de su bomba. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ese aspecto estético de su bomba puede no ser tan destacable en comparación hacia otras alternativas. Es desde ahí donde surge como solución la Deadcool LS520, que ofrece un equilibrio entre rendimiento y estética, desde lo que sería un rendimiento bastante cercano. Y a pesar de que las soluciones en refrigeraciones líquidas serían lo más común en este caso, todavía existe la posibilidad de considerar opciones en refrigeraciones por aire, donde partiría de nuevo mencionando la AK620, que ahora sí sería correspondiente a esta categoría, y resultaría aún una buena opción de calidad-precio. Sin embargo, como no nos alejamos tanto del rendimiento aportado por los modelos de la anterior categoría, pues el siguiente paso de querer una mejora más amplia sería optar por la Noctua NH15 como la elección definitiva en términos de rendimiento, siendo un producto que fácilmente se mantiene relevante a lo largo de la generación. Y teniendo en cuenta que las dimensiones de estos productos pueden influir en la elección del gabinete, aquí te ofrezco algunas recomendaciones dentro del rango de precio de esa categoría que proporcionarían el soporte necesario para cada uno de los componentes mencionados. Dentro de las opciones destacables estarían la Corsair 4000D como una elección sólida, ofreciendo el soporte requerido para esos componentes y una estética elegante, aunque no muy distintiva, pero bien trabajada. Si es que deseas explorar otras alternativas, la MSI 110R proporciona un soporte muy similar al del 4000D, pero con un diseño frontal más arriesgado. Además de estos ejemplos, existen muchas otras opciones que dependerán principalmente de tus preferencias personales. Por ejemplo, la H5 Flow de NZXT o las Cooler Master TD500, que a su vez pueden acomodarse ante esos componentes, aunque pueden tener limitaciones en cuanto a las refrigeraciones por aire mencionadas. Evidentemente, siempre la elección final del gabinete dependerá en gran medida de tus gustos personales, por lo cual incluso podría considerar modelos como la TUF GT501, que aunque tiene un costo algo más elevado, presenta una estética que puede encajar bien, dependiendo de la elección de componentes sobre su misma línea. Con todo esto, solo nos quedaría dar mención hacia la tarjeta gráfica y la fuente de alimentación que estaremos incorporando. En lo que respecta a la tarjeta gráfica, las principales mejoras que pueden aportar se centrarían principalmente en mejoras a partir de las construcciones, que no solo repercuten ante aspectos estéticos, sino que también nos conducirían hacia algunos aumentos leves en las frecuencias o mejoras en la refrigeración. En este contexto destacan diferentes alternativas, como las Nitro o las Pure de Saphir, las TUF dentro de Asus y mi preferencia personal, sobre todo en términos de estética, que serían las Red Devil dentro de Power Color. Además, hay muchos otros modelos que también entran en esa categoría, pero gran parte de estos dependerán de los precios y las ofertas disponibles en el momento en que visualices esto. Con esto, independientemente de la elección de cualquiera de esas gráficas, la fuente de alimentación nos llevaría a las mismas opciones, como sería la MSI A750GF, que sigue siendo una opción adecuada para ese ensamble.
e inclusive tendríamos la posibilidad de considerar fuentes de alimentación en los 850 watts, como las GF1 de Thermaltake o a 850 GF de MSI, por si es que sientes la necesidad de contar con un margen adicional de parte de ese wattaje. Con esto estaríamos finalizando esta construcción, que nos situaría en un precio de alrededor de $1.400 a $1.600, dependiendo de las modificaciones que realicemos entre los componentes mencionados. Eso sí, es poco probable que necesites de mejoras significativas por encima de lo que se ha planteado en este ensamble. No obstante, si en algún momento se requiere una mejora específica, podríamos considerar componentes de una mayor gama, que precisamente son los que nos ofrecería la próxima categoría. Ensamble para gama alta. En la última configuración que presentaré en este video, observaremos diversas mejoras que abarcan desde la mejora en la conectividad hasta aspectos relacionados con la estética, e incluso la incorporación de características específicas. Sin embargo, quiero aclarar que mi recomendación en relación a estos últimos componentes no debe ser tomada como un ensamble completo, sino más bien como una recomendación de componentes individuales, ya que la combinación de todos ellos podría resultar en un costo que probablemente no tenga mucho sentido en relación a las mejoras que ofrecen y el rendimiento final de los componentes base. Con esto nuevamente empezaremos a hablar desde las placas base y con ello nos sumergiríamos justamente en el mismo chipset que tocamos en la pasada categoría, X570S, donde una vez más creo que es completamente válido el optar por modelos como X570S Aorus Elite. Es una alternativa bastante acorde a esta categoría y que desprende gran parte de las mejoras que puedes esperar de las opciones de una mayor gama. Eso sí, veremos que estos no serían los límites del chipset y aún se puede dar bastantes mejoras. Sin embargo, casi que esto nos podría conducir sobre la mayor gama, ya que por ejemplo, placas como X570S Edge añaden prácticamente la misma base a Aorus Elite. Levemente hay una mejora en el URM y una que otra conexión daría un avance, pero nada extra. Es una buena alternativa, pero realmente no tendría cambios significativos. Es por lo mismo que donde más me centraría sería en X570S Carbon, que sería un producto de una mayor gama sin la suma de características específicas, y eso sí, nos sigue conduciendo hacia un URM aún de mayor gama, sobre todo por el aumento de fases, agregando con ello una que otra utilidad extra, pero lo que principalmente se nos da es la suma de un cuarto M.2. A partir de ahí, requerir de mejoras tan solo nos llevaría sobre apartados específicos, como puede ser Thunderbolt, pero no enfatizaré en este, ya que es raro el que sea necesario. Tal cual como sería URMs de mayor gama, ya que desde una CPU en la cual de forma oficial no se puede hacer overclock, pues poco sentido toma requerir de mejoras sobre URMs que ya son más que estables. Aunque eso sí, los avances de estas placas base influyen en las recomendaciones del almacenamiento, donde lamentablemente no tendremos muchas mejoras. Como te dije, ya vamos el aprovechamiento de PCI Express 4.0 casi que por completo en los 980 Pro y SN850X, y el único paso que podría dar sería ante 990 Pro, que tampoco es un cambio drástico, solo da leves aumentos en esa frecuencia, aunque sí que debería ser nuestra elección en este caso y ante la falta de placas que nos permiten acceder hacia PCI Express 5.0. En cuanto a la memoria RAM, el cambio principal estaría relacionado en el aumento de sus frecuencias, donde incluso en la actualidad sería factible considerar frecuencias por encima de los 4000 megatransfer con estas placas base. Eso podría ir de la mano de módulos como los Corsair Vegans RGB Pro, las Delta RGB e inclusive opciones más premium como las Trident Z Royal. Además de los cambios en frecuencias, también podríamos considerar aumentos de la capacidad hacia los 64 GB y también reducir de la mano sus latencias. Todo sería dependiente de tus necesidades, pero sería por lo menos el avance en esta categoría. Cuanto a la refrigeración, los cambios más significativos se producirían en el formato, con la opción de sistemas en los 280 mm, 360 o 420 mm, que nos traerían desde mejoras ante el rendimiento como en la sonoridad del sistema. De esta manera podríamos optar nuevamente por un rendimiento excepcional con la Arctic Liquid Freezer 2 o comenzar a centrarnos ante aspectos estéticos con opciones como las Deadcool LT720. Y así deseamos dar un paso adicional y buscar características más avanzadas, podríamos considerar modelos con pantallas incorporadas en las bombas, escalando desde las Kraken Elite NZXT hasta alternativas como las Ryujin 3 de Asus o las Core Liquid dentro de MSI. Por otro lado, y si aún preferimos las soluciones en refrigeraciones por aire, las recomendaciones en esta categoría incluirían nuevamente la Noctua NH15 o incluso sumarían otras opciones más recientes, como serían las Assassin 4 dentro de Deadcool. Finalmente con esto llegamos a los tres últimos componentes que debemos mencionar, empezando por la tarjeta gráfica que podrías incluir, donde realmente no hay mejores modelos de los ya mencionados, así que nuevamente tendremos esas Nitro y Pure de Sapphire y las TUF dentro de Asus, y en particular las Red Devil dentro de Power Color.
En cuanto a la fuente de alimentación, dado el nivel de componentes mencionados, daremos el salto ante unos 850 watts, que aunque no son absolutamente necesarios, es más bien lo correspondiente a esa categoría, y se podría mantener a partir de referencias dentro de MSI como las A850GF o las GF1 para Thermaltake. Por último, en cuanto al gabinete, la mejora se centraría principalmente en el diseño y en la reconstrucción de la base de modelos tradicionales. En este sentido, las recomendaciones nos llevarían a esas opciones en Thermaltake como las Tower 500 o las Core P5, ambos con enfoques distintos no solo entre ellas, sino también con respecto al resto de modelos en esta industria. Además de estas, la Lianbli PC011 es un modelo característico de estas gamas altas y también es una excelente opción que se complementaría además con otros modelos similares como las TUF 502 de Asus, junto a las cuales inclusive se destacaría otra opción extra como las Hyperion dentro de la misma compañía. Con esto concluimos esta construcción y debemos tener en cuenta que el costo podría superar los $2.000 fácilmente, dependiendo de aquellos componentes que escojamos. Este precio plantea dudas sobre la conveniencia del ensamble, ya que desde el mismo presupuesto podríamos estar escalando hacia generaciones más recientes o gráficas de mayor gama, lo cual sería mucho más conveniente que agregar complementos adicionales que probablemente no utilicemos. En conclusión, a pesar de que estamos hablando de una construcción que reúne un componente y plataforma de la pasada generación, la verdad es que a día de hoy la combinación de esa RX 7800 XT y el 5800 X3D nos sigue llevando ante una excelente base como para conseguir detrás de la misma uno de los mejores rendimientos en el mercado a uno de los costos más reducidos dentro del mismo. Pero todo aquello realmente debe partir sobre decisiones acertadas ante los componentes con los cuales acompañaremos estas dos piezas, evaluando detrás de los mismos las limitaciones o las exageraciones por añadidos que probablemente no aporten a nuestro objetivo y tan solo aumenten los costos. Por lo que antes de tomar cualquier decisión, es fundamental que evalúes cuántos de sus componentes son realmente necesarios para la configuración que estamos intentando crear. Debes cuestionar si aprovecharás al máximo los componentes que estás incluyendo, o si es que te resulta más conveniente invertir por una GPU de mayor gama, o inclusive acceder hacia una nueva generación ante la redistribución de ese presupuesto. Por lo que antes de tomar cualquier decisión, es fundamental que evalúes cuántos de sus componentes son realmente necesarios para la configuración que estás intentando crear. Debes cuestionar si aprovecharás al máximo los componentes que estás incluyendo, o si te resultase más conveniente invertir en una GPU de mayor gama, o inclusive acceder hacia nuevas generaciones ante la redistribución de aquel presupuesto. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los ensambles y componentes mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.